buenas tardes. Desde el Tecnológico de Costa Rica, en Cartago, damos inicio a esta actividad al ser las 5:02 de la tarde de hoy, miércoles 12 de mayo del año 2021, año de las universidades públicas por la conectividad como derecho humano universal. Soy Alejandro Garita Pereira y en nombre del equipo de la Editorial Tecnológica de Costa Rica y de la Escuela de Idiomas y Ciencias Sociales, queremos extenderle un afectuoso saludo a quienes se conectan desde Costa Rica y desde otras latitudes. Seguimos tocando puertas y llevándoles el conocimiento hasta sus hogares. Agradecemos mucho, de verdad, mucho a quienes sacan su valioso tiempo y nos acompañan de esas actividades que hacemos también con todo el cariño. La charla de hoy es muy importante, ya que oficialmente presentaremos una obra que desde ya sabemos que será muy bien recibida en el ámbito académico y estudiantil. La charla de hoy es muy importante, ya que oficialmente presentaremos una obra que desde ya sabemos que será muy bien recibida en el ámbito académico y estudiantil. Eso lo podemos corroborar porque conocemos a la autora y el autor de este libro que hoy presentaremos. Autores de muchísima experiencia que ustedes conocerán, no coman ansias, como decimos. A continuación, quiero darle en primer lugar la palabra a la máster Tania Moreira Mora, en calidad de representante de nuestro consejo editorial, quien tiene un mensaje para todos y para todas. Buenas tardes. Bueno, para mí, como miembro del Consejo de la Editorial, es un placer definitivamente compartir este momento con ustedes y sobre todo la presentación de un libro de Manuel y doña Teodora. Manuel ha sido colega del TEC por muchos años. Creo que hace unos 4 o 5 años también tuve el placer de la presentación del libro de Manuel y otros colegas, La matemática a lo cotidiano. Y ahora tengo esta segunda oportunidad para presentarles esta nueva producción conjunta con doña Teodora. No nos queda ninguna duda de la calidad de sus contenidos y sobre todo la rigurosidad de sus desarrollos y lo más importante es la parte también como más atractiva. Y como le decía hoy yo a mi hijo, hoy voy a tener el placer de presentar uno de los libros de su profesor favorito y de una vez me dijo, don Manuel, así es que no me va a quedar duda que este libro va a ser muy atractivo, no solamente para los docentes, sino también para los estudiantes. Muchas gracias, Manuel y doña Teodora, por publicar este libro en nuestra editorial, que nos hemos esforzado cada año por mejorar la calidad de nuestros textos. Bienvenidos y muchas gracias. Muchas gracias, doña Tania. Efectivamente, este es nuestro quehacer. Y bueno, quiero presentarles en primer lugar a doña Teodora Titsili Angelaki. Ella obtuvo su licenciatura en matemática en la Universidad de Costa Rica e inició su labor como docente en esta casa de enseñanza desde 1972. Es profesora catedrática de la Universidad Nacional y también de la Universidad de Costa Rica. Autora de varios libros y artículos relacionados con la enseñanza de la matemática, su historia, su belleza y aplicaciones. También fue miembro del consejo editorial de la revista Las Matemáticas y su enseñanza. Ha sido participante y expositora de más de 50 eventos académicos a nivel nacional e internacional. Fungió como directora de la Escuela Matemática de la Universidad de Costa Rica entre 1986 y 1990. Fue presidenta de la Asociación de Matemática Educativa, ASOMED, y miembro fundador de las Olimpiadas Costarricenses de Matemática. Durante varios años fue presidenta de varias asociaciones culturales y de organización popular. Imagínese, doña Teodora, buenas tardes. Qué gusto que esté con nosotros y leer esto, leer su perfil académico es realmente maravilloso. Así que bueno, bienvenida. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias, doña Tania, por sus palabras. Y mucho gusto de conocerlos, aunque sea en esta forma, porque, bueno, es la forma de trabajar actualmente y espero en un futuro seguir colaborando unos con otros y seguir trabajando.
Así es, que esta situación no nos limite a seguir haciendo lo que tanto De les gusta. ninguna manera. Así es. Tenemos que ser cada día más creativos y superar los obstáculos que aparecen. Sin duda. Por su parte, don Manuel Murillo obtuvo su licenciatura en matemática en la Universidad de Costa Rica y una maestría en educación en la Universidad Americana. Inició su labor como docente en la Universidad de Costa Rica en 1987. Es profesor catedrático de la Universidad Estatal a Distancia y del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Autor de varios libros y publicaciones, muchos de esos libros de nosotros, de esta casa editora, en el campo de las matemáticas y sus aplicaciones. Ha sido participante y expositor en más de 70 eventos académicos a nivel nacional e internacional. Es miembro asociado del Comité Latinoamericano de Matemática Educativa y de la Asociación de Matemática Educativa ASOMED. Don Manuel, buenas tardes y qué gusto tenerlo de nuevo con nosotros. Buenas tardes, Alejandro. Y a Tania también. Un gusto saludarlo también. Siempre es un placer participar de actividades académicas. Una vez más, colaborando con la editorial, con un placer enorme. Y bueno, por supuesto, agradecemos a las casi 40 personas que están conectadas y damos inicio. Adelante. En primer lugar, vamos a hablar de cómo nació este libro. Yo tenía un cierto material desde hace varios años sobre geometría plana y también geometría en 3 dimensiones. Resulta que participando en algunos congresos aquí a nivel nacional y festivales y también en algunos momentos fuera del país, había gente que me pedía ese material. Y hace como 5 años más o menos, yo creo que es un poco más de 5 años, decidimos, Manuel y yo, de rescatar ese material y comenzamos a trabajar. Contamos con la colaboración de Dayana Calderón, que digitaba el material y hacía los dibujos. Sobre la base del material habido, hacíamos modificaciones, ampliaciones, correcciones, etcétera. Y llegó el momento que sometimos ya ese material al criterio de la editorial tecnológica. Pasó la revisión filológica, se dio a los lectores. Los lectores hicieron unas propuestas muy valiosas, muy objetivas. Nosotros las tomamos en cuenta, obviamente. Así que el primer material que teníamos se modificó y mejoró muchísimo. Siempre contábamos con la colaboración en cuanto a comunicación, una comunicación muy ágil con Dagoberto y con Mariela. De tal manera que se hacían los cambios que había que hacer, los ajustes que eran necesarios hacer, las decisiones en cuanto a la portada, al diseño, etcétera, etcétera, para que al final saliera el libro como lo ven ustedes en esta, portada, y con, claro, nuestro agradecimiento muy efusivo para la editorial tecnológica que nos acogió en una forma tan bonita, tan linda. Muchísimas gracias a todos y bueno, vamos a hablar ya del libro en sí. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. El nombre de geometría euclidia, nos han preguntado algunas personas que no tienen mucha formación en matemática, porque la persona conoce el término de geometría, ¿no? Conocemos el término de geometría desde la escuela, en el colegio, siempre hay algo que hacer en las aulas sobre la geometría, pero les llamaba mucho la atención, nos preguntaban que a qué se referían con introducción a la geometría euclidia, que si era algo distinto de lo que ellos conocían o, bueno, ¿a qué se refería en general?
varias personas nos hicieron esas preguntas y decidimos un poquito aclarar ese término para todo público, tomando unos minutos de la charla inicial, hablando de lo que es la geometría euclidia y de otras geometrías. Y más adelante, pues, hablaremos un poquito más en detalle de lo que propiamente abarca el libro que hoy presentamos a todos y a todas ustedes. Cuando hablamos de geometría euclidea, nos referimos a el desarrollo axiomático que hizo Euclides allá por el año, bueno, imagínense ustedes, hace 2300 y pico de años. Él nació en 325, 265 a.C. Él hace una obra, porque no era un libro, era una obra que constaba de 13 libros. En esos 13 libros, los primeros 4 los dedica a lo que es la geometría plana, los siguientes 6 libros a razones y proporciones, y los últimos 4 libros los dedica a la geometría de sólidos geométricos. Entonces, en total, los 13 libros. En particular, en el libro 1, para no entrar en detalle de todos los demás, en el libro 1 prueba 48 proposiciones a partir de, y eso es muy importante a la hora de construir ese gran edificio de lo que es la geometría euclidia, las bases. Estas bases son esas 23 definiciones que él aporta, que él da. 5 nociones comunes y 5 postulados. En las definiciones, bueno, no las vamos a dar exhaustivamente acá, pero como modo de curiosidad, esas definiciones son particularmente entretenidas. De nuevo, el lenguaje en 2500, 2300 años ha cambiado mucho. Las definiciones son particularmente llamativas. Por ejemplo, él define un punto como el que no tiene partes. Eso es muy intuitivo y para nosotros queda realmente como un término primitivo. Una superficie, que es la definición, creo que 5, queda en la lista de las 23 definiciones. Una superficie, dice Euclides, es lo que tiene longitud y anchura. Eso es lo que define, que para los matemáticos rigurosos del siglo XX, pues obviamente es muy informal, pero bueno, hay que ubicarse en la época. 5 nociones comunes también. Recordemos que el concepto de ecuaciones, variables, álgebra, no ha sido muy desarrollado. Y las 5 nociones comunes son también particularmente llamativas. Una de las 5 nociones comunes es, él dice, cosas iguales a una tercera son iguales entre sí. Es una especie de transitividad de las igualdades que utiliza mucho a la hora de construir ese edificio y en la axiomática que hacemos para obtener las pruebas. Y los 5 postulados, que son base de esta geometría euclidia, los leo muy rápidamente, los primeros 4, porque el 5 nos detallamos un poquito más. Dice, dados 2 puntos se puede trazar una recta que los une. Absolutamente intuitivo. Y a toda luz es cierto, ¿no? Eso es un postulado porque no hay necesidad de probarlo. Esa es la idea de los postulados. Cualquier segmento puede prolongarse de manera continua en cualquier sentido. Él pensando siempre en recta, ¿no? Porque el segmento se podría prolongar haciendo curvas y demás, pero estamos pensando en el sentido de rectas. Se puede trazar una circunferencia con centro en cualquier punto y de cualquier radio. Y algo que es muy lógico, pero hay que postularlo. En su axiomática dice, todos los ángulos rectos son congruentes. Todos los ángulos rectos son congruentes. Claro, son rectos. En el lenguaje de hoy diríamos que miden 90 grados. Bueno, rectos. Y el quinto postulado, que es el que marca una gran diferencia entre la geometría euclidia y la no euclidia, que se conoce como el postulado de las paralelas. El enunciado, digamos, original que da Euclides en sus elementos es distinto del que nos enseñan en las aulas, porque lo que hicieron fue hacerlo un poquito más simple en su redacción
Y bueno, es el axioma de Playfair que él formuló en 1905. Dice, por un punto que no pertenece a una recta, existe una única recta paralela a la primera que contiene el punto. En un dibujito queda clarísimo. Aquí tenemos un punto P, llamamos P, usualmente P para puntos, y una recta que la bautizamos L, usualmente se utiliza L para rectas, line. ¿Qué pasa si ustedes intentaran hacer una recta, pintar, dibujar, trazar una recta que fuese paralela a L y que pasara por P? Bueno, después de hacer algunos intentos, nos daremos cuenta de que solo hay una opción posible. Estoy pensando siempre en el plano, ¿verdad? No hay posibilidad de salirse del plano. Nos daremos cuenta de que hay efectivamente solo una forma de trazar esa recta que sea paralela a L y que pase por P. Eso es exactamente lo que afirma el quinto postulado de Euclides. Bueno, eso fue inamovible. Muchas discusiones hubo al respecto, si se podía deducir eso de los otros postulados y demás. Sobre ello nos referimos ampliamente en el libro. No quisiéramos entrar en mucho detalle en esta presentación. Sin embargo, a pesar de mantenerse inamovible por mucho tiempo, aquí está la recta que mencionaba, en algún momento algunos matemáticos dijeron, bueno, ¿y qué pasa si negamos el quinto postulado? El quinto postulado es que dice que solo hay una recta. ¿Qué pasa si lo negamos? Bueno, la forma de negarlo es que hay más de una o que no hay ninguna. Y así aparecen lo que conocemos hoy como las geometrías no euclídeas, que se obtienen de la negación de ese quinto postulado. Una es la geometría esférica, en esa geometría esférica desarrollada principalmente por Riemann. Ahí el plano, lo que cambia es un poco la percepción que tenemos de los conceptos. Ahí el plano es la superficie de la esfera y las rectas son los círculos máximos de máxima longitud en ese plano, que es la superficie de la esfera. Bueno, en esa geometría esférica pasan cosas muy curiosas. Cualquier recta, entiéndase círculos máximos, cualquier recta que usted tome con cualquier otra recta siempre se intersecan. Entonces, en ese caso, no hay una recta que sea paralela a otra, siempre se intersecan. Y curioso, dentro de las aplicaciones, siempre uno cuando hace los trazos, los que han viajado en aeroplanos y tienen algunas computadoras que muestran las rutas de viaje, uno podría pensar que ¿por qué no viajan en línea recta de un punto a otro? Bueno, es que resulta que hay conceptos que en alguna geometría son absolutamente verdaderos, lógicos y demás, como en lo plano, que uno para ir de un lugar a otro, si debe recorrer la menor distancia, de lo que hace es ir en línea recta de un punto buscando el otro. Bueno, en esta geometría esférica, ahí se ve yendo entre dos ciudades. Si va en línea recta, recorre 8.910 kilómetros, pero si sigue esa trayectoria curva, recorre un poquito más de 1.000 kilómetros. La diferencia es 1.000 kilómetros menos. Entonces, la geometría esférica es particularmente interesante. Bueno, y viene la otra, la geometría hiperbólica, en donde más bien el concepto del plano es el círculo sin el borde y las rectas son segmentos que unan dos puntos de la frontera. Ahí todas las rectas, que son segmentos, todas las rectas van a ser paralelas, o por lo menos muchas, no todas, pero muchas van a ser paralelas a esta recta L. Aquí se muestra, por ejemplo, L1, que contiene a P, L2, que contiene a P, y L3, que contienen a P. Son tres ejemplos de rectas que no intersecan a L. Por lo tanto, son paralelas a L. Y así obtenemos más de una. Bueno, cuando uno cambia los postulados, cuando cambia las bases sobre las cuales va a construir todo ese edificio del que estábamos conversando, ocurren
consecuencias inmediatas. Y entonces estoy seguro que allá en sus casas, si yo les preguntáramos cuánto suman las medidas de los 3 ángulos internos de un triángulo y hacemos un poquito de memoria, eso es un resultado que conocemos desde la escuela, el colegio, obviamente en la universidad, en los cursos de matemática, y la suma de los 3 ángulos internos es 180. Pero ahí la pregunta tiene respuesta de 180 si estamos pensando en la geometría euclidia. La respuesta correcta a esa pregunta sería depende. Depende de qué geometría estemos. Si estamos en la geometría euclidia, efectivamente suman 180 grados. Si estamos en la geometría esférica, suman más de 180 grados. Y si estamos en la geometría elíptica, suman menos de 180 grados. Y eso ocurre en esa construcción del conocimiento que, variando poco los postulados, obtenemos grandes cambios en las conclusiones. Y bueno, vienen otras geometrías. Cuando pensamos en geometrías, si ustedes ponen el buscador en Google o cualquier otro buscador que tengan a mano, ponen geometría, se van a encontrar muchos apellidos. Va a haber, ya lo dijimos, la geometría euclidia, geometría euclidiana, geometría plana, geometrías no euclidias, etc. Y cuando digo otras es las herramientas con las que podemos trabajar esas otras geometrías, que en realidad no son otras. Me explico. Cuando hablamos de la geometría analítica, es una geometría donde introducimos el concepto de sistemas de coordenadas, particularmente el cartesiano, el coordenadas rectangulares, pero pueden haber otros, coordenadas polares y demás. Y cuando introducimos las coordenadas, ya hablamos de variables, de X y de Y hablamos de ecuaciones, y hablamos de funciones, y podemos hablar de derivadas. Y entonces, aunque los conceptos son los mismos, tenemos unas herramientas adicionales con las cuales podemos hablar. Euclides obviamente no pensaba en el concepto de derivadas, entonces las rectas tangentes se manejan de manera distinta en la geometría euclidia que en la geometría analítica. Los puntos, bueno, los puntos es un punto, el 1,2, ahí no hay que pensar en que no tenga partes, como pensaba Euclides. Las rectas, el concepto que tenemos de Euclides es muy distinto ahora, que lo podemos, digamos, definir como un conjunto de puntos que satisfacen la ecuación de la recta, que es y igual a mx más b. O los círculos seguirán siendo círculos, no importa en cuál geometría estemos, que es el conjunto de puntos que equidistan de un punto que llamamos centro. Siempre pensando en 2 dimensiones, si pensamos entre ellas en una esfera. Pero el concepto euclidiano, que vemos acá, no es el conjunto de puntos, se puede representar en la geometría euclidia en un sistema de coordenadas rectangulares con la ecuación esta, y de nuevo ahí si despejamos el y lo podemos derivar, o aquí como está con derivación implícita, etc. Y podemos manipular los objetos de distintas maneras. Bueno, hay otro apellido interesantísimo que es la geometría diferencial, cuyo objeto de estudio son lo que se llaman las variedades diferenciales, que son generalizaciones de las superficies, bueno, de las curvas y de las superficies. Eso es la geometría diferencial, el objeto de estudio. No vamos a entrar en mucho detalle. También tenemos la geometría fractal, que es una geometría muy del siglo, bueno, inició el siglo pasado, con la definición que dio Mandelbrot, matemático francés, allá por los años 70 del siglo anterior. Básicamente ahí introducimos el concepto de procesos al infinito y que las figuras sean autosemejantes a gran escala. Ahí vamos a ver un par de ejemplos rápidamente. Consideremos un triángulo y en cada uno de los lados se hace este proceso que está aquí de agregarle 2 segmentos más, eliminar el tercio central y aumentarle con los 2 lados adicionales que formarían el triángulo equilátero, ¿no? Y sobre cada uno de estos pequeños segmentos que hay, de nuevo, que era 1/3 de la longitud original del lado del triángulo inicial,
se vuelve a repetir el proceso en cada uno de esos lados, que serían 2, 4, 6, 8, 10. Sobre esos 12 nuevos segmentos más pequeños se hace el mismo proceso, y sobre los nuevos segmentos se hace el mismo proceso. Aquí solo se muestra el proceso hasta la cuarta iteración. Pero ¿qué pasa si seguimos sobre cada uno de los nuevos segmentos más pequeños que va quedando, haciendo ese mismo proceso? En un proceso al infinito. Recordemos que el concepto del infinito también es un concepto muy moderno, desarrollado mucho por Cantor en el siglo XIX, y Euclides no tenía por qué pensar en eso en aquellos momentos. ¿Qué pasa si seguimos con ese proceso? Bueno, en el proceso al infinito se obtiene lo que se conoce como el copo de nieve de Koch. Esto en el infinito se obtiene. Bueno, eso sería una curva fractal. Él encontró que era una curva continua en todos los puntos, pero no derivable en cada uno de esos puntos. Y lo publicó en el año de 1904. Era novedoso en aquella época. Otro concepto, otro interesante, es el triángulo de Sierpinski, que es tomar un triángulo, quitarle el tercio, bueno, la cuarta parte, digamos, central acá, y a los 3 triángulos que quedan, se les repite ese proceso. Y van quedando, lo ven acá, 3 triángulos arriba, 3 a la izquierda, 3 a la derecha. Y a esos 9 triángulos que están sombreados, un poquito de negro, se les repite el proceso, y lo que mencioné al inicio, el kit, el secreto, la clave en la geometría fractal es el proceso al límite. Si seguimos con ese proceso al infinito, en cada triángulo, haciendo lo que hacíamos en el paso anterior, en el infinito lo que se obtiene es el triángulo de Sierpinski. Sierpinski es Wacław Sierpinski, que fue un matemático polaco que murió en el año 1969. Fue el que inventó y formuló, definió este triángulo. Y el Mandelbrot, este es el conjunto de Mandelbrot, ya un poco más elaborado, que, bueno, la definición es un conjunto de puntos que satisfacen algunas condiciones. Órbitas y fusiones y topología es realmente fascinante. Yo nada más muestro el conjunto final acá. Lo interesante es que si hiciéramos un zoom aquí, donde estoy señalando, por ejemplo, y lo agrandamos, lo que se obtiene es el conjunto inicial. Y si seguimos haciendo zoom y zoom y zoom, acercamientos de estos pequeñas porciones de ese conjunto, lo que se va obteniendo es siempre infinitamente ese conjunto de esa figura, ese conjunto de Mandelbrot. Mandelbrot murió en el año 2010, recién acaba de morir. Entonces lo menciono porque es realmente una geometría muy moderna. Así como estas geometrías, tenemos la geometría proyectiva, que el objeto de estudio en realidad es la incidencia de las figuras geométricas, pero aislándonos del concepto de medida, que se desarrolló mucho en los años 1600, sobre todo en la época del Renacimiento y la Apertura. Hay otras geometrías, por ejemplo la geometría inversiva, que desarrolla de una manera muy particular el libro de geometría plana del profesor Joe Bariley, que es realmente interesante, la geometría inversiva, y otras que no mencionamos por hoy. Bueno, volviendo al libro, le cedo la palabra a doña Teodora. Bueno, vamos a hablar de elementos que consideramos no están presentes en todos los libros de geometría. Comenzando con la introducción que aparece en el libro. Ahí se habla en un lenguaje muy sencillo de que las actividades humanas, para cada actividad humana se delimitan ciertas relaciones básicas fundamentales, ciertos objetos, relaciones, y poco a poco se va formando, digamos, lo que es la constitución de un país y después las leyes, etcétera. Para un juego, para decir otra cosa, el juego de ajedrez, se tiene los elementos básicos que son las piezas y el tablero.
y la Constitución, que es cómo se mueve cada una de las piezas y cómo es que se gana. Pero después viene una cantidad enorme de posibilidades que serían ya lo que hace un buen jugador de ajedrez. En la actividad también de aprendizaje de matemáticas sucede algo parecido. Hay que memorizar algunos elementos básicos, ver las relaciones primarias, que es lo que estaba hablando Manuel, entre ellas, y luego ver las distintas posibilidades que eso presenta. Entonces en el libro aparece esa dinámica de la siguiente forma. Primero están los elementos, naturalmente, pero después de cada capítulo viene algo que llamamos autoevaluación. La autoevaluación es hasta qué punto el aprendiz domina las reglas anteriores con tal de poder seguir con éxito en lo que sigue. Así que relacionamos esto con el juego de ajedrez, porque en toda actividad humana en realidad hay que memorizar algunas cosas. Fíjense que la capacidad de memoria de una computadora en nuestros días es algo muy importante. O sea, ¿por qué? Porque mientras más memoria tenga, más cantidad de datos puede manipular, puede trabajar. Lo mismo pasa con nuestra mente también. Tenemos que tener en nuestra memoria una cierta cantidad de conocimientos para poder seguir adelante. Luego hablamos de la historia, pero antes de entrar yo en la historia, quería agregarle algo respecto a Euclides de Manuel, que Euclides trabajó en Alejandría, en el Museo de Alejandría. Museo proviene de musas, que son las inspiradoras de la creación. Bueno, de las artes y de todo. Y en el libro aparece lo siguiente. A la muerte de Alejandro, fundador de Alejandría, Ptolomeo, que es el sucesor de esa parte, levanta un gran imperio de Egipto y aumenta la magnificencia de la ciudad y construye el Museo de Alejandría. En ese complejo se instaló una enorme biblioteca destinada a conservar los documentos originales del conocimiento de la época y a ponerlos al servicio y disposición de todos los intelectuales para su consulta, además de ofrecerles las mejores condiciones para la transmisión de conocimiento, o sea, la docencia, y la búsqueda sistemática para la ampliación y creación de nuevos conocimientos, que es la investigación. Había salas de lectura, jardines, lugares de descanso, alojamiento, laboratorios, o sea, era la universidad ideal para favorecer y propiciar la actividad intelectual creadora. ¿Por qué quiero mencionar esto? Porque en este momento hay una guerra, veo yo, en contra de las universidades privadas y nosotros todos tenemos, públicas, y nosotros tenemos que defender a las universidades públicas, defender su autonomía, reconocer méritos a los científicos, darles condiciones para que investiguen y de esa forma evitar una fuga de cerebros, que eso sería fatal para nuestro país. Y sigo ahora con la historia que nosotros ponemos en el libro. Hay un detalle que toca a los educadores, especialmente de matemáticas. Se les cuestiona constantemente la utilidad de lo que enseñamos y se nos critica de exceso de abstracción
y esfuerzo mental que se exige, y además se nos pide eliminar aquello que no es útil. Meditemos sobre esto que llamamos matemáticas, su génesis, su desarrollo, perspectivas, alcances y aplicaciones para tener argumentos sólidos y convincentes que justifiquen la importancia de la materia que estamos dando. Sin embargo, siempre que nosotros podamos presentar situaciones concretas para que vean la aplicación del concepto que estamos viendo, que lo vean en cuestiones de la vida cotidiana. Bueno, de la vida cotidiana, lo cotidiano también es un edificio, lo cotidiano son muchas cosas. Tratemos de utilizarlo. Por ejemplo, cuando vemos las cuestiones de polígonos, podemos preguntarnos que por qué las plaquetas que ponemos en el piso son normalmente rectangulares, cuadradas o hexagonales. Pues ahí es aplicación de un teorema, de una situación matemática que tienen que calzar. Para que calcen unas con otras, tiene que ser en cada punto, como P, Q, R, en cada punto que se juntan plaquetas, la suma de los ángulos tiene que ser por fuerza 360 grados. Iba a decir 180, pero son 360 grados. En otra situación, por ejemplo, en el tagrama, las figuritas esas de la derecha están hechas con las piezas que está partido ese cuadrado. Todas esas figuras tienen la misma área, aunque no parezca así, pero tienen la misma área. Ponemos para otro concepto, el concepto de la semejanza, ponemos el David de Miguel Ángel y esa ejecución de la mano con la piedra, ¿verdad?, que tiene para ganarle a Goliat. Una de las obras maestras de Miguel Ángel Buonarroti. Para hoy es muy fácil poner en la computadora la figura, hasta darle vuelta para verla en su magnificencia, pero durante muchos años, para el estudio en Bellas Artes, por ejemplo, de la obra de Miguel Ángel y cualquier otra obra artística, se tenía la fotografía y se hacía ampliaciones para ver los detalles. Cuando se ve en las construcciones, nuestras casas, cualquier edificio, se piensa que el ángulo tiene que ser recto, entonces pensémoslo, pero también recordemos que hay un edificio, una antigüedad en Italia famosa, la llamada Torre de Pisa, que tiene cierta inclinación, y aquí lo vemos en la fotografía. Cuando hablamos de pirámides, mencionamos las pirámides de Egipto y también mencionamos las pirámides del continente americano, que son diferentes porque las pirámides de Egipto son completas, tenían otra función, de hecho, pero podemos utilizar las pirámides, sea de una forma o de otra, cuando estamos estudiando la pirámide ya sin tomar en cuenta el material por el que está hecho, etcétera, sino simplemente los elementos geométricos de esta. También lo mismo sucede cuando estamos viendo, por ejemplo, los poliedros. Ahí hacemos mención de los poliedros de los cristales, porque con los cristales se forman poliedros y los cristales de la sal no son iguales a los cristales del azúcar, y los cristales de cuarzo, que aquí se presenta sal y cuarzo.
Son cristales diferentes, pero son poliedros. De manera que podemos utilizar esos conceptos para motivar nuestra clase y además mostrar a los estudiantes la utilidad que tienen esos conceptos tan abstractos que se ven en matemáticas. Tenemos obviamente las esferas de Costa Rica, famosas en el mundo entero, y podemos utilizarlas también y darle historia y a dónde están, cómo están, etcétera, utilizando algo de la historia precolombina nuestra, en el momento que estamos enseñando los elementos de la esfera como ente abstracto. Todavía no, yo tengo algo que decir. La historia tiene muchos elementos para utilizar como para motivar a los estudiantes. Y máxime ahora que por internet circula cualquier cantidad de cosas. Hay anécdotas, muchas anécdotas que circulan, pero que no se puede afirmar su veracidad, pero sí se puede utilizar para romper el hielo entre los estudiantes. Y yo voy a contar una que dice lo siguiente. Un rey le pidió a Arquímedes que le enseñara matemáticas, pero rapidito, porque él era el rey. La respuesta de Arquímedes fue: no hay camino real hacia las matemáticas. No hay camino real se refería, no hay camino para la realeza específicamente, pero nosotros lo podemos ver también en cuanto a que no hay un camino que conduzca al conocimiento y a la creación de las matemáticas. Hay la intuición, hay la imaginación, hay muchas cosas, o sea, hay muchos caminos en realidad para la creación y aprendizaje de matemáticas. Particularmente del libro, y hay algo que es muy importante de recalcar que tiene que ver con los ejemplos que planteamos y los ejercicios resueltos, que es como eslabón en el proceso del aprendizaje. Nos parece importante recalcar que hay más de 200. A través del texto hay más de 200 ejercicios resueltos, algunos con pequeñas variaciones que provocan grandes cambios en las respuestas, lo que hemos hablado un poco del edificio de las matemáticas, y lo señalamos particularmente. Pero eso nos parece que es muy importante en la parte didáctica. También hay situaciones didácticas que se aportan, ya lo mencionó doña Teodora, en algunos con juegos, en algunas con anécdotas y en otros con acertijos y demás. Y las demostraciones también, porque el libro está dirigido específicamente a estudiantes y docentes, los profesores y docentes en ejercicio de matemática. Bueno, el lenguaje también permite que sea bien disfrutado por personas que estén deseosas de adquirir nuevos conocimientos, pero la demostración es, digamos, fundamental a la hora de esa formación como matemáticos, como profesores de matemáticas. Recordemos que una demostración, las definiciones iniciales que nos dan desde que iniciamos las carreras distintas de matemática, es que una demostración es un ensayo estructurado en donde se verifica y constata de manera convincente e irrefutable la veracidad de alguna afirmación. Entonces, es un ensayo, no en el sentido literario, pero es un ensayo a la hora de exponer las ideas, usando un lenguaje matemático, ¿no? No es hablado propiamente como se hacía hace miles de años, sino con un lenguaje algebraico, simbólico. Y tiene que ser
convincente, es decir, que el interlocutor entienda que efectivamente lo que se está diciendo es cierto o falso, ¿no? La afirmación puede ser falsa también, pero que se demuestre que es falsa o que se demuestre que es verdadera. Y las demostraciones, entonces, en el libro las presentamos de dos formas. Aquí pongo nada más, ponemos un ejemplo de alguna proposición que viene ahí, y en la demostración viene acá, a modo de escritura libre, simbólica pero libre, con alguna figura que en muchos casos simplemente es una figura ilustrativa, aunque no haga falta, decidimos ponerlas, figuras aunque sean simples, porque siempre ayuda. Una figura siempre ayuda y nos da confianza a entender de lo que se está hablando. Pero adicional a esta demostración simbólica, modo de ensayo, dice que al final se puede reescribir en otra forma usual un poco más esquemática. Entonces, esa misma proposición 513, se hace la demostración, se pone la figura, pero además se da en un esquema de afirmación, justificación, que didácticamente nos parece que aporta mucho al entendimiento de dicha demostración. No en todo se hace eso, en algunos casos solo presentamos la primera forma, en algunos solo la segunda, en algunas pruebas o demostraciones se presentan ambas formas. Pero estamos seguros de que la claridad es lo que estamos tratando de transmitir en este tema, ¿no? De geometría. Bueno, antes de que me llamen la atención por el tiempo, voy a ser bien concisa en este punto. Las construcciones en geometría, pues es una necesidad cotidiana. O sea, cuando vemos las carreteras que se están haciendo, los edificios que se construyen, los cuadros que un pintor hace, hay un boceto, hay un diseño previo y después, obviamente, el dibujo final. Pero separamos las construcciones geométricas en dos tipos: las construcciones prácticas y las llamadas geométricas. Las prácticas pueden utilizar la regla graduada, el compás, la escuadra, transportador, mientras que las construcciones geométricas propiamente dichas son aquellas que usan solamente regla y compás, como resolvían los antiguos griegos todos sus problemas. Y cuando se usa solamente la regla y el compás, en realidad es un problema geométrico que se resuelve, es un problema teórico que se resuelve, así que es muy bueno para desarrollar la mente. Pero las construcciones geométricas también tienen la gran importancia para los jóvenes, de que cuando vemos una construcción que hemos hecho nosotros mismos, por un lado podemos apreciar la simetría y la belleza, podemos reconocer la satisfacción, sentirnos satisfechos de haber logrado hacer esa construcción geométrica. Y esa satisfacción significa también, especialmente para los adolescentes, tratar de elevar su autoestima, cosa que es muy importante para esa edad. Yo no voy a hablar más de eso, hay bastante amplio, está en el libro, porque y ya nos falta, nos hemos extendido un poco más de la cuenta y quiero que Manuel termine con su intervención. Sí, en esta es solamente para mostrar digamos, la forma en que presentamos las distintas construcciones. En varios capítulos se dan construcciones y específicamente el capítulo 9 está completamente dedicado al tema de las construcciones geométricas. Como les mencionamos, este es del capítulo 5, se hace
un planteo, construir tal, y se da un procedimiento. De nuevo, la figura aquí sí es fundamental, no es opcional, porque es una construcción geométrica. Al inicio del libro presentamos un prólogo que muy amablemente el doctor Víctor Buján nos colaboró y con mucho entusiasmo nos lo presentó. Le queremos dar las gracias efusivamente y un gran abrazo de agradecimiento a lo que nos escribió. Quisiéramos leer nada más un párrafo dentro del prólogo que él nos preparó. Queremos leer el siguiente párrafo. Abro comillas. Dentro del estudiantado y a todos los niveles, las matemáticas en general, particularmente la geometría, suelen tener fama de ser las asignaturas más difíciles de la educación primaria, así como de la secundaria. Este libro de texto de la profesora Zigli y del profesor Murillo contribuirá a borrar fácilmente tal fama negativa de tan bella materia y sin duda convencerá a los lectores de que el divulgador alemán Edmund Colerus tenía razón al afirmar que la geometría y nuestro sistema numérico posicional decimal deberían constituir el mayor orgullo de la humanidad. Entre otros pensamientos muy apreciados del doctor Víctor Buján. De nuevo, a él le agradecemos mucho la deferencia que tuvo con nosotros de escribirnos el prólogo. Aquí en la figura aparece una mujer iraní que algunos de ustedes sabrán que hoy, precisamente hoy, es el Día Internacional de las Mujeres Matemáticas. Es en honor a esta mujer iraní, cuyo nombre es Mariam Mirzakhani. Nació en 1977 y murió prematuramente a la edad de 40 años de cáncer de seno en el 2017. Es la única mujer hasta el momento que ha obtenido en el 2014 la medalla Fields de las matemáticas, que es el equivalente, siempre hay que decirlo, es el equivalente al Nobel de Matemáticas, por su gran trabajo en algún campo particular. Ella tiene unas frases muy bellas, escogimos una para cerrar y rendirle tributo a las mujeres matemáticas en su día, que dice: creo que rara vez se trata de lo que realmente aprendes en clase. Se trata principalmente de cosas por las que te mantienes motivado para seguir y seguir haciendo por tu cuenta. Es ese camino real hacia las matemáticas. No hay un camino real. En realidad el camino lo va haciendo uno, y lo que aprendemos en las aulas nos motiva a soñar. Nos motiva a soñar. Algunos sueñan, otros se olvidan de lo que aprendieron en las aulas. Nosotros con este libro seguimos soñando con hacer más cosas, seguimos soñando con geometría, y que sea del agrado de todos ustedes. Muchas gracias. Muy bien, entonces muchas gracias de verdad, don Manuel, doña Teodora. Definitivamente, bueno, ahí están los datos de ustedes para que la gente pueda también contactarles con cualquier eventual pregunta. No hay un camino real que lleve a conocer y aprender sobre las matemáticas, ¿cierto, doña Teodora? Así es. Pero me atrevo a decir que este libro es una herramienta, es una vía que va en ese sentido. Y bueno, hay bastantes preguntas, hay bastantes comentarios. Entremos de una vez a eso porque es muy importante la interacción con el público. En primer lugar, quiero decirles, bueno, que nos han preguntado dónde localizar o dónde conseguir o dónde comprar el libro. El libro, en el chat pasamos un enlace de... donde ustedes hacen la solicitud del libro y nosotros se lo llevamos hasta su casa. Tenemos rutas de entrega los martes y los jueves, sin costos adicionales. Si son fuera del GAM, se los enviamos por correos de Costa Rica. El libro tiene un valor de 10,000 colones y nos pueden localizar a los correos electrónicos de la editorial, las diferentes vías. Entonces, por ahí también podemos llevarles esta herramienta hasta sus hogares.
Nos preguntan, bueno, en la parte de preguntas y respuestas tenemos varias interacciones. Finlandia Sequeira, más que una duda, quiero transmitir mis sinceras felicitaciones a doña Teodora y en especial a Manuel, que motivó mi formación docente y me enseñó cómo disfrutar las matemáticas. Estoy seguro que este nuevo libro será de gran ayuda para nuestros estudiantes y para nosotros los docentes. Vamos a estar interactuando entre doña Tania y mi persona. Así que también, bueno, vamos a leer el siguiente, pero también nos preguntan si hay libro electrónico. No hay libro electrónico todavía. Nos preguntaron también por WhatsApp, me llegó cuántas páginas tenía. Tiene 226 páginas, tiene 426 páginas, 18 capítulos. Me preguntaron lo que ya don Manuel respondió, que si venían los ejercicios, ¿verdad? Ya creo que sobre eso la gente tiene la información. Doña Tania, adelante. Con esta calidad de maestros y de profesores, bueno, ha sido de verdad muy interesante la exposición. Aquí don Reinaldo Ríos nos plantea lo siguiente: en comparación de antiguas publicaciones y libros de geometría, pregunta lo siguiente: ¿cuál es ese factor diferenciador o valor de esta nueva hermosa creación? Es algo que, sí, es algo que mencionamos al inicio. El hecho de que se den situaciones de aplicación de cada uno de los conceptos, la justificación del por qué es conveniente, necesario ir aprendiendo esos conceptos, eso no lo encontramos en muchos libros. Eso hace la gran diferencia. Ok, sí, yo quisiera agregar algo también. Es una pregunta buena porque en el mercado se consiguen libros de altísima calidad. Por supuesto que sí. Yo estudié con un libro que era el Moise Downs, que son dos libros de geometría particularmente extraordinarios, pero también son muy del estilo de demostración, prueba pocos ejemplos, en realidad es muy teórico, muy bueno, de formación, pero le falta algo que tiene esto que es, digamos, mucha prosa, mucha lectura adicional, algo de historia, algo de anécdotas. La parte de matemática está bien, pero también hace falta esa otra parte que nos motive a seguir buscando esa luz al final del túnel. Siempre hay algo más. Entonces es algo diferenciador. Y también muchas veces, en algunos libros, me ha pasado, que le dicen a uno demostración, ejercicio para el lector, o evidente de tal corolario, o qué sé yo. Eso definitivamente didácticamente hablando no es muy aconsejable, porque lo que en ocasiones es obvio para el que escribe un libro, no lo es para el que lo lee. El que está aprendiendo es un aprendiz. Y que le digan que es obvio, en muchas ocasiones frustra ese aprendizaje, porque la persona, si no lo ve que es obvio, de repente se subestima. Entonces tratamos de que no haya ese tipo de lenguaje, que sea más inclusivo, por supuesto, y casi todas las demostraciones se hacen formalmente. Jonathan Ortega, saludos para doña Teodora y Manuel Murillo. Un gusto haber estado en clases con usted, profesor Manuel. Don Melvin Cruz Amaya, las distintas geometrías que presentan me hacen preguntarme si hicieron o presentan en su libro alguna jerarquía o relación entre esas geometrías y si tomaron alguna postura en su libro sobre qué es geometría y qué estudia. Sí, recuerde que la presentación lo que trató es, obviamente, presentar el libro y también un poquito al inicio conversar sobre otras geometrías, y particularmente el libro que hoy presentamos al inicio habla, obviamente, de la geometría euclidia, un poquito de las geometrías no euclidias,
pero no se dedica ni a la geometría analítica, ni a la geometría inversiva y demás, porque son temas muy amplios y libros particulares de esos temas. Hay cursos de geometría analítica, por ejemplo. Este se centra particularmente en geometría euclídea. No necesariamente haciendo las mismas pruebas que hacía Euclides, que se entienda eso, ¿no? Euclides, por ejemplo, en el libro de los elementos que les mencionamos, él prueba el teorema de Pitágoras. Es la primera prueba formal que se hace, el del teorema de Pitágoras. Pero en la presentación de nuestro libro, en realidad hacemos una demostración del teorema de Pitágoras, pero no la que hizo Euclides. Recuerden que esa demostración del teorema de hay más de 100 demostraciones del teorema de Pitágoras. Nosotros escogimos una que es más didáctica, digamos, y muy sencilla de entender. Entonces, es la geometría euclídea básicamente porque asumimos el sistema axiomático y deductivo y asumimos como verdadero, obviamente, el quinto postulado. Sí. Bueno, dentro de, más que preguntas, son felicitaciones. Doña Nuria Figueroa los felicita a ambos por este aporte. Es una muestra del amor por las matemáticas que lo mejor es compartirlo, dice Nuria. Ania Ceciliano también da las gracias por este buen trabajo. Igualmente se une a las felicitaciones Adrián Gerardo Vega Flores. Dice muchas felicitaciones, felicidades. Este libro definitivamente es una gran herramienta para nosotros los docentes y que nos guiará en nuestra labor diaria. Gustavo Brenes se une a las felicitaciones también. Dice que es un magnífico aporte, como ha sido siempre el material que prepara. Yo tuve formación matemática con muchos de sus libros y los considero excelentes. Sí, y es que don Manuel tiene los bestsellers, ¿verdad? Uno de los bestsellers en la editorial, como decimos, porque tiene muchísima experiencia. Entonces, a esto se suma también doña Margot Martínez. Gracias por estar con nosotros, doña Margot, gusto de saludarla. Mi participación va más en expresar mi gratitud a dos de los profesores más queridos y respetados en el medio. Gracias por compartir lo que saben de geometría y de pedagogía. Será un recurso muy valioso, sin duda. También aquí, bueno, me llegó al WhatsApp. Profe, de aquí, de este libro, se pueden sacar ejercicios para los exámenes de admisión del TEC. Nosotros no conocemos, nosotros de antemano les digo, no conocemos los ejercicios de las pruebas de aptitud académica del TEC. Sin embargo, yo no sé, don Manuel, qué tiene que decir y doña Teodora. Yo no puedo decir nada porque no conozco, o sea, específicamente sobre las pruebas del TEC no las conozco, pero el libro ayuda a razonar, de manera que ayuda para cualquier examen de admisión, porque razonando es como sirve más para prepararse para los exámenes de admisión de todas las universidades estatales. Sin duda. Doña Tania. Nuevamente, otras felicitaciones de parte de Mario de León Urbina. Si bien es cierto, indica este participante, si bien es cierto, de geometría hay muchísimo fuera de nuestro país. Sabemos que doña Teodora es un referente con respecto a la enseñanza y aprendizaje de la geometría euclídea, junto con, como lo mencionan, el texto del profesor Barili, no, me disculpa la pronunciación, sobre geometría. Pienso que es bueno cada cierto tiempo refrescar las publicaciones sobre el tema en Costa Rica. Un gran saludo. Quiero agregar que me parece muy buen nexo el que doña Teodora tenga raíces griegas, si no me equivoco, y nos traiga parte de esa milenaria tradición de hacer geometría a lo Euclides, y precisamente una de las pruebas del teorema de Pitágoras que me encanta es la de Euclides. Gracias. No se equivoca. No se equivoca. Nací y crecí en Grecia. Ok. Y qué dicha que la tenemos por estos lares, dando conocimiento.
Un muchacho, Pedro, dice, ¿cómo enseñamos y motivamos geometría a niños de primera infancia? Ese es el reto, ¿verdad? Del sector educación. Se puede hacer muchos juegos con la geometría para los niños porque, y con todos los dibujos que ellos hacen, encontrarles la parte de geometría que los dibujos que ellos tienen, justificarlos ahí con los dibujos de los niños mismos, comenzando por ahí. Y yo agregaría siempre con un lenguaje positivo. Me explico. Si le vamos a decir a los niños, vengan, vamos a divertirnos con la matemática, vamos a divertirnos con la geometría, empezamos bien. Pero si ya empezamos con algo, bueno, la matemática es difícil, pero vengan, tal vez podamos hacer este problema. Ya ahí empezamos mal. Siempre tiene que ser un lenguaje positivo, inclusivo, optimista, que nos haga soñar, volviendo a los sueños, que nos haga soñar de que podemos hacer algo independientemente de que sea difícil o no. Eso, la dificultad es algo muy particular de cada persona. Eso no, un maestro no puede a priori clasificar algo en fácil o difícil. Yo tuve la ventaja de que en mi casa desde niño siempre encontré un ambiente muy positivo hacia los números, por supuesto guiado por doña Teodora. Nunca no puede un mensaje negativo hacia las matemáticas. Eso, digamos, puede marcar la diferencia. Bueno, aquí aparece también un comentario de Carlos Monge. Me alegra mucho que realizaran esta obra. Gracias por siempre seguir con esas ganas de publicar y compartir con tanto cariño sus experiencias. Nos motivan a seguir aprendiendo y enseñando con tanto carisma como el de ustedes. Muchas gracias a don Carlos Monge. También, bueno, en la parte del chat, don Jorge Mora, de mi parte, muchas felicitaciones, un gran aporte a la educación costarricense, un gran orgullo, muchas bendiciones y muchas gracias. Y Adri Guillén, felicidades por ese excelente material, será de gran ayuda para mí, ya que estoy iniciando en la carrera de enseñanza de la matemática. Don Manuel, un mensaje a las personas que están iniciando en las carreras, en los diferentes cursos del TEC y de otras universidades. Usted como profesor de bastante experiencia. Bueno, siempre un mensaje de optimismo. Van a recibir grandes satisfacciones. Los que están empezando en este maravilloso mundo de las matemáticas van a empezar van a tener grandes satisfacciones. Yo en algunos otros foros siempre recuerdo una frase que para mí me ha marcado de alguna manera. Y cuenta la historia, precisamente Bolyai, uno de los creadores de la geometría no euclideas, que el papá le escribía, imagínense, en aquellas épocas, ¿no? En los años 1820, por ahí, 1829. El papá le escribía a János Bolyai, que estaba en Hungría, le escribía mientras estudiaba matemática que dejara de estudiar matemática, que esas cosas no le iban a dejar nada, que bueno, etcétera. Lo trataba de convencer de que las matemáticas no eran adecuadas para él. Sin embargo, él, bueno, se defendía y en algún momento le respondió con una frase que es maravillosa, a mi modo de ver. Él le responde al papá que dice que he descubierto cosas maravillosas y cosas que me han dejado atónito. De la nada he creado maravillosos universos. Miren qué bonito. De la nada he creado maravillosos universos. Y eso es lo que hacen los matemáticos. Al final, las personas que van a estudiar matemáticas se van a dar cuenta, poco a poco, que más allá de que uno aprenda algo en las aulas, lo que le queda es una estructura mental, una forma de pensar, una forma de enfrentar los problemas, una forma de enfrentarse al mundo distinta por nuestra formación. Por supuesto, cada formación es distinta. Los médicos enfrentan los problemas de una manera distinta, los ingenieros de una manera distinta, los abogados. Bueno, yo no digo que la de ellos sea mala ni buena, no. Yo defiendo que la nuestra es particularmente maravillosa.
y que me ha dado muchas satisfacciones hasta el día de hoy. Así ha sido, y por eso le digo que tomen la carrera con mucho entusiasmo, que no se van a arrepentir nunca de haber estudiado matemáticas. Muchas gracias, don Manuel. Doña Teodora, bueno, ahora que leí su perfil académico y usted es autora de muchos libros, muchos artículos y son relacionados todos con la enseñanza de la matemática, la historia y la belleza, me llamó la atención eso, ¿verdad? Entonces, un mensaje para ir cerrando y pasar entonces a que don Daniel nos dé los dos ganadores de los libros, un mensaje de su experiencia. Para toda la gente, bueno, estuvimos cerca siempre de los 40 participantes, todavía estamos 39, así que un mensaje, por favor, para todos y para todas los que hemos estado acá de su experiencia. Si alguien entra a estudiar matemáticas es porque le gusta, es porque ama las matemáticas. Mientras más se adentra en el campo de las matemáticas, más se apasiona, más le gusta, más entusiasma. Y lo importante es que también a la hora de asumir el ejercicio de la profesión, lo haga con el mismo entusiasmo, con la misma pasión, con el mismo placer que tenía cuando le estaba estudiando. Porque así hay que transmitir ese placer, ese entusiasmo, esa pasión, hay que irla transmitiendo a todos los jóvenes para que así amen las matemáticas porque son maravillosas. Muy bien, muchas gracias. Doña Tania, un mensaje de despedida. Bueno, definitivamente complacida con esta nueva publicación de parte de la editorial tecnológica. Como mencioné al principio, cada vez hemos hecho esfuerzos para mejorar la calidad de nuestras publicaciones y este libro es un muy buen ejemplo. Un gusto, de verdad, escuchar a doña Teodora, pues a Manuel en otras ocasiones lo he escuchado, pero Teodora, pues estoy encantada. Esa experiencia suya y ese conocimiento enriquece precisamente, yo le diría, le pone un poquito de verbo a las matemáticas para combinar la lingüística con la matemática. Muchas gracias y no me queda ninguna duda que será un libro muy exitoso. Así es, muchas gracias. Ya el mercado nos ha dicho eso y ya hemos recibido muchas solicitudes y bueno, por supuesto que desde la editorial, antes de pedirle a don Daniel, bueno, queremos solidarizarnos. Yo ando de negro hoy porque en la institución, ¿verdad? Hemos tenido algunas pérdidas de compañeros, compañeras, colegas pensionadas, y entonces, bueno, nos unimos a la solidaridad de la familia. De esta salimos juntos y juntas, todos agarrados de la mano. Y bueno, ese es el mensaje que hacemos llegar, ¿verdad? Que hay que tener mucha fuerza. Como dijo, lo vi en una imagen y se lo comparto a mi familia siempre, más fe y menos miedo, ¿verdad? Más fe y menos miedo, de esta salimos todos y todas juntas. Desde el tecnológico, entonces, acá en Cartago, y antes que nos agarre la restricción, que no sé a qué hora es porque no veo mucha noticia, pero creo que es como a las 9, damos la despedida. Agradecerles, como siempre, en 15 días tenemos otra presentación de otro libro nuevo y por favor síganos por redes sociales, nuestros correos electrónicos están a disposición, nos mantenemos en algún horario que a veces estamos en teletrabajo, sin embargo la editorial siempre está personal. Dice Silvia Lisset Arce también, buenas, muchas gracias por la charla, me gustó mucho. Yo el próximo semestre llevo un curso que se llama Análisis Tridimensional. Me preguntaba si tendrá relación con la geometría euclidia, como para aprovechar, don Manuel, doña Teodora. Claro, y bueno, usted es la favorecida con el libro, entonces cuando le llegue se va a dar cuenta y matricule el curso se va a dar cuenta que por supuesto. Recuerden que en las matemáticas todos los cursos en algún momento tienen relación. Así es. Entonces, buenas noches y muchas gracias por acompañarnos. Pasen muy, muy, muy bien. Hasta luego.